Tov, estamos en la comunidad Tovlodot Hashem, Beersheva, esta semana Parshat Yitro. Parshat Yitro, Matan Torah. Vamos a leer la entrega de la Torah, quizá el evento más importante que hubo en toda la historia. Hashem bajó a la tierra, apareció frente a todo un pueblo para entregarnos la Torah, la Santa Torah, que hasta hoy en día la estudiamos y de ella vivimos. Y eso es lo que nos conecta con el Kadosh Baruj Hu. Hay midrashim muy interesantes y muy parecidos que nos conectan de la semana pasada con esta semana de Kriyat Yam Suf, que se abrió el mar muerto, el mar rojo, y Matan Torah, recibida de la Torah. Hay un midrash que hay algo muy semejante entre ellos, que ambos milagros fueron presenciados por todo el mundo. Es interesante. El midrash dice que cuando Akadosh Baruj Hu abrió las aguas del mar rojo para que Am Israel pase, todas las aguas del mundo se abrieron. O sea, todos los ríos, todas las albercas, de repente pasó que de repente en cualquier aldea, en África y en Australia, en Groenlandia, en todos lados, de repente vieron un lago, el lago Ness, ¿sí? Se abrió. El lago de Pátzcuaro, ahí en México, de Quezquitengo, se abrió. Todo se abrió. Todos los ríos, el Mississippi, se abrió. El Nilo, el Amazonas. Todas las aguas del mundo se abrieron junto con el mar rojo. También en la casa alguien tenía un jarro de agua y iba a servir, de repente se abrió el agua. Todas las aguas del mundo se abrieron, así dice el Midrash. O sea que no hay nadie que no presenció el milagro. Y también Matan Torah, cuando fue dada la Torah, silencio total. Ningún pájaro en todo el mundo abrió. El mundo entendió que está pasando algo. ¿Qué necesidad tenía Hashem de traer estos dos milagros al mundo? Podría haber, bueno, si el milagro fue para Am Israel y si la entrega de Torah fue para Am Israel, ¿para qué tiene que poner en mute a todo el mundo? ¿Para qué tiene que poner a todo el mundo a presenciar el milagro? Al parecer a todo el mundo también tiene algo que ver con ambos. Estaba escuchando uno de los rabinos en nuestra yeshiva, el Rav Avi Neum, un amigo rabino con nosotros que enseñamos en la yeshiva, un mayor que yo, un talmid jajam más grande que yo, y él está hablando de Yitro, que vino a hacer su conversión, el suegro de Moshe, escuchó todo lo que pasó y vino al desierto para convertirse, para unirse a Am Israel. Desde Mashmua Shama Uba. ¿Qué es lo que escuchó y vino? Y dice todo el Yam Suf, el Yam Suf y todos los milagros, etc. Nos dijo el Rav Avi, la grandeza de Yitro no es que escuchó, todos escucharon. Todos escucharon, o se corrió la voz, o todos presenciaron el milagro en la cocina, sí, se abrió el agua. Pero Yitro escuchó y vino, hizo algo. ¿Cuánta gente escuchó y no vino? Dijo, wow, muy interesante. Y ahí quedó muy interesante. Hay una revista así, muy interesante. Pero, ¿qué hiciste? ¿Y tú escuchó y presenció algo más? No, yo voy. Ahora, mientras él hablaba, el Rav, yo me hice una pregunta inocente. Dije, a ver, voy a preguntar al Rav una pregunta medio así, picosa, pero a propósito, para aprender algo nuevo, para aprender algo más. Y dije, espérate, si Hashem hizo que el milagro sea en todas las aguas del mundo, o sea, todos los mares se abrieron, todos los lagos se abrieron, todas las albercas se abrieron, todo se abrió. Entonces, ¿cómo voy a saber que el milagro fue para el Yam Suf, para Am Israel? Fue el milagro para todo el mundo. Todos gozaron del milagro. Entonces, ¿por qué se emocionó Yitro de que Hashem le abrió el mar al Am Israel? También les abrió el mar ahí en Midian, donde está Yitro, si había un lago, también se abrió. Entonces aquí está el lago que se abrió. ¿Por qué tiene que ir a buscar a Am Israel donde está? Aquí también se abrió un lago. ¿Sí? Está interesante la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Es obvio. Todas las aguas se abrieron.
Pero ¿quién fue el que sacó provecho de que se abrieron las aguas? A muchos sacaron un selfie con el agua abierto. Sí, se vieron y wow. Se metieron a buscar los lentes que se les cayeron hace un año en el lago y ahí los encontraron y los sacaron. Bueno, Am Israel se salvó de la esclavitud, los estaban persiguiendo para acabarlos, para hacer, y fue en torno de Am Israel. Entonces, no solo hubo un milagro, pero ¿quién gozó del milagro? Se nota que el milagro fue en base a alguien específico, a Am Israel. Esto es lo que escuchó Yitro. Todos vieron el milagro y dijeron, wow, pero Yitro escuchó algo más, que fue en base a Am Israel, que fue para Am Israel este milagro y por eso decidió ir al desierto. También Matan Torah se puede entender igual. Después de que todo el mundo presenció que se abrió el mar, y etcétera, etcétera, hubo aquí un milagro, algo pasó, y de repente escuchan de los milagros, de cómo Akadosh Baruj Hu sacó a Israel de Mitzrayim. Midrash dice que era imposible escaparse de Mitzrayim, era imposible. Ningún esclavo se había escapado nunca de Mitzrayim, uno solo. Era totalmente cerrado. De repente un pueblo entero salió. Mitzrayim era el Estados Unidos y Rusia juntos de hoy en día, era todo. Y a mí Akadosh Baruj Hu lo sacó de Mitzrayim. Se corrió la voz. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? ¿A dónde va la cosa? ¿De qué está? Matan Torah. Matan Torah, todo el mundo tiene que presenciar, porque es muy importante que sepan la dirección del mundo. ¿Hacia dónde va? La historia, el mundo, nuestra existencia, más o menos de dónde vienen, saben, o no todos saben. Bueno, es igual o más importante que sepan hacia dónde van. El mundo tiene un tajlit, el mundo tiene un objetivo. Nuestra vida de cada quien particular y de todos en general tiene una meta, tiene un objetivo, hay un lugar a donde tiene que llegar. ¿Sí? El Waze del mundo sabe a dónde tiene que llegar. Y Akadosh Baruj Hu, sabiendo o no sabiendo, nos va dirigiendo, sin que sepamos, pero nos va llevando. Akadosh Baruj Hu hizo que todo el mundo presencie Matan Torah para que entiendan que hay objetivo del mundo. Todos los milagros que sepan, así como Yitro entendió que el milagro fue para Am Israel, también Matan Torah que le fue dado a Am Israel para que el mundo entienda hacia dónde va. Hacia dónde va la cosa. Hay que entender, en muchos lugares, mi esposa que es maestra de Giur con los soldados, en muchas ocasiones cuando se hablan de este tipo de cosas, la gente pregunta, oye, ¿no eres un poco racista? ¿Que te crees el arquitecto del mundo? El mundo es de todos, que Am Israel, Am Israel, Am Israel. Aquí no estamos hablando de nadie que se cree más que los demás. No, es un ser humano como todos los seres humanos, Baruch Hashem. Sí, cuando hablamos de Am Israel, el mérito de Am Israel, la Torah que le fue dada a Am Israel, estamos hablando no del mérito, sino de la responsabilidad, más que nada. Más que nada. ¿Sabes? Le dije a mi esposa, dales el ejemplo. En un avión, los que han volado en avión, eso es cómodo, ves la ventana, te traen de comer, te duermes, pasa el carrito del duty free, un reloj, un perfume y así, la gente se la pasa bien en el avión. Bueno, el piloto no es un paseo tan agradable, digo, me imagino, no sufre, pero o él o el copiloto no se pueden dormir, tienen que estar 3 horas presentes, y también se pone el automático, pero tienen que estar ahí viendo qué está pasando y manejando la nave. Para ellos el paseo no es tan placentero, tienen que estar bien sentados y bien atentos, trabajando para llevar el avión a donde tiene que llegar. Eso es Am Israel. Am Israel es el piloto que lleva el mundo. ¿Estamos diciendo que los pasajeros son malos? No, al revés. Porque el piloto tiene responsabilidad por todos los pasajeros, los quiere, está procurando por ellos. ¿Quién se la pasa mejor en el vuelo? Pues son los pasajeros. O sea, cada quien que sepa dónde quiere estar. Cada quien se acomoda donde se sienta que él está más cómodo. Pero cada yudí tiene que saber que él tiene un poco de responsabilidad, no solo por él, sino por todo el mundo. Cuando se fue dada la Torah, todo el mundo escuchó que está siendo dada la Torah, está siendo dada a Israel, para que entiendan cómo funciona. O sea que cada uno de nosotros, los yudí, tenemos que entender que tenemos responsabilidad con el mundo. Tenemos que llevar al mundo a algún lado. Y todo eso es por la Torah. Y quien no estudie un poco la Torah, que no está conectado con el plan. Está fuera de
de onda, fuera de frecuencia, no sabe el mundo de qué se trata, dónde va, no entiende, está en otra frecuencia. Está en el mundo, está aquí, estamos todos en el mismo mundo, pero no está sintonizado, no sabe de qué se trata, dónde va, qué hay que hacer. Está, pero no está. Solo por medio de estudio de Torah. Hay una Gemara, hay que fortalecernos en el estudio de Torah. Voy a explicar. Hay una Gemara que pregunta al Mavda Aretz, ¿por qué fue la destrucción? Am Israel tenía un asentamiento tan bonito y el segundo Beit HaMikdash. Y sí, había aquí grandes y al final el segundo Beit HaMikdash fue destruido y todo. Vino un exilio duro, el exilio romano, cristiano que estamos hasta ahora en él. Ya estamos, Baruch Hashem, superándolo, pero todavía no hemos acabado. Todo ese exilio tan duro que tuvimos con la Shoah y con la Inquisición y los pogromim, y los rusos y los polacos, y en Marruecos también igual no nos fue mejor, y en Yemen tampoco fue mejor, en todos lados, exilio terrible. Pregunta a la Gemara al Mavda Aretz, ¿cuál fue la base de eso? Ahí dice que le preguntaron a la Torah, le preguntaron a los Jajamim, a los Nevi'im, le preguntaron y nadie sabía hasta que le preguntaron a Kadosh Baruj Hu mismo. ¿Y qué dice Kadosh Baruj Hu? A los Vamet Torati, dejaron mi Torah. La buena pregunta, ¿dejaron la Torah? Era la generación de las generaciones que más Torah estudiaban. ¿Estudiaban mucha Torah? No. ¿Qué significa que dejaron mi Torah? Que no bendecían antes de estudiar. Así, no decían Birkot Torah. ¿Qué son Birkot Torah? Uno abre un sidur, ahí aparece, después de Modeani, Asher Yatzar y así, el inicio de la tefilá es Birkot Torah, Asher Kideshot Mitzvanu, la Sol Divrei Torah, o Al Divrei Torah, Aref Nashem Elokeinu, Baruch Ata Hashem, Melamed Torah, le amo Israel, y Baruch Ata Hashem, Asher Bacharvanu, que nos escogiste, Benatan Lanu Torah, nos diste la Torah, Baruch Ata Hashem. Noten la Torah, es una braja que decimos todas las mañanas en honor a toda la Torah que vamos a estudiar en el día. Y hasta que uno no bendiga a Hashem por la Torah no puede estudiar, tiene prohibido estudiar. Dice la Gemara, ¿por qué se destruye el mundo? Porque no decían Birkat Torah. Uno lee esto y dice, a ver, había ahí había un poco de asesinato, había idolatría, había inmoralidad un poquito. Y me estás diciendo que el hecho de que no decían la brajá de la Torah, ¿eso fue el veredicto final? Yo estoy de acuerdo que hay que decir brajá de la Torah, pero ¿qué opinan ustedes? Yo creo que, o sea, si alguien me dice, Rav, hoy no dije Birkot Torah, ¿qué hago? De ahorita, o ayer no dije Birkot Torah, bueno, hazte shuvá que no dijiste, y de hoy en adelante sí di. Voy a llegar, Rav, maté a alguien ayer. Creo que no lo vamos a tratar de la misma manera. ¿Mataste a alguien ayer? ¿Cómo puedes hacer? ¿Por qué? Hashem hice idolatría. ¿Idolatría? ¡Ay! Y llega y nos dice, no, el peor pecado, que por eso fue destruido, porque dejaron de bendecir la Torah. Pregunta el Maharal de Praga, esto es ilógico, por no bendecir la Torah viene toda la destrucción. Pero hay tantos pecados tan duros antes y tú vienes a decir que no hicieron Birkat Torah. Eso es el... Explica el Maharal de Praga en su introducción a Tiferet Israel. Tiferet Israel es un libro que escribió el Maharal de Praga sobre la Torah. ¿De qué es la Torah? ¿Por qué nos fue dada la Torah? ¿Para qué estudiamos Torah? ¿Cómo funciona la Torah? Es un libro que estamos ahorita enseñándolo en la yeshiva. Es un libro largo, muy bonito. Tiene muchas cosas interesantes que habla de la Torah y de manera profunda, como es el Maharal de Praga, del valor de las cosas de la Torah, etc. Entonces él dice así, sí, cuando dejaron de bendecir la Torah es cuando se dictaminó la destrucción. ¿Por qué? Es muy simple. Cuando cometían muchos pecados terribles, muy fuertes, mucho peores que no bendecir la Torah. Pero Hashem veía que hay esperanza de enmendar, de mejorar, de arreglar. ¿Por qué? Porque estudian Torah. Y la Torah, que trae vida al mundo y trae la palabra de Hashem al mundo, es capaz de enderezar y mejorar a la persona. Por medio del estudio de Torah uno se mejora, se automejora, se supera y regresa al camino. Es el mapa que cuando uno se sale, estudia Torah y se centra de regreso donde tiene que estar. Eso es lo que hace la Torah. Porque la Torah no es nada más, una serie de leyes. Estudia la Torah, dice cómo poner metzitzi, cómo poner tefilín, cómo construir una sukkah, cómo rezar. Hay mucho más. La Torah fue dada en Ar Sinai y Hashem la sigue dando todos los días. Todos los días la voz de Hashem sale. Todos los días nos está dando la Torah. Entonces cuando nosotros estudiamos Torah, nosotros estamos aprendiendo una nueva sabiduría.
estamos día con día en contacto con Akadosh Baruj Hu, hablando con Hashem. Mamash hablando con Hashem. Uno cuando se estudia Torah en verdad, no es filosofía, no es matemática, no es medicina, no es ninguna sabiduría de esas. Que uno hay sabiduría y ahora adquiere sabiduría y ya está. Torah, aparte de adquirir sabiduría, se está conectando con quien dio a la Torah. Es otra cosa, es otra esencia, es otra cosa totalmente. Eso se hace por medio de Birkot Torah. Las brajot, cuando hacemos las brajot para estudiar Torah, bendecimos a Hashem y estudiamos Torah. Quiere decir que yo sé quién me dio la Torah y quién me la sigue dando y quién me escucha y con quién me conecto cuando estudio Torah. Es muy importante tener presente. Estoy estudiando Torah, me estoy conectando con Hashem. Es muy importante tenerlo. Expliqué el Maharal. Cuando dejaron de decir Birkot Torah, ¿qué significa que no decían la braja? Siguieron estudiando Torah, pero sin, como que la desconectaron la Torah de Hashem. Dijeron, bueno, Hashem, eso de ser así, un tzadik, no tenemos tiempo ahorita. Vamos a estudiar Torah, hay que hacer así, de leyes profundas. No hay sabiduría que se le compare por mucho a la Torah. No hay una sabiduría así en el mundo tan amplia y tan profunda. No existe tal cosa ni de cerquita. Querían la Torah intelectual. Dice el Maharal, en el momento que dejaron de decir brajá por la Torah, quiere decir que convirtieron a la Torah en una sabiduría intelectual y la desconectaron de Hashem. Por el Maharal, en el momento que eso ocurrió, Hashem entendió, si ya no están conectados conmigo por medio de la Torah ya no los va a ayudar a enmendar sus errores. Entonces todos los pecados que están haciendo, ahora les dictamino la destrucción de la tierra y el exilio. Todavía que estudiaban Torah, aunque hacían muchos pecados, pero tenía esperanza de que arreglen. Una vez que dejaron de bendecir a Hashem en la Torah, se desconectaron de Hashem, se quedaron con la pura Torah sin Akadosh Baruj Hu, es el Maharal de Praga. Entonces se dictaminó la destrucción, porque ya no hay posibilidad de arreglar. Quiere decir que cuando nosotros estudiamos Torah, no solo estamos adquiriendo nuevas leyes, saber cómo cumplir mitzvot, nos estamos conectando con la vida, nos estamos conectando con el plan de la vida, con el plan del universo. El que no está estudiando Torah está, pero no sabe hacia dónde va, no tiene cómo componer. Entonces, la parashá anterior leímos cómo Hashem abrió el mar para hacer los milagros en pos de Am Israel. Nos está fijando la dirección del mundo. En esta parashá nos fue dada la Torah, que es la que nos va a llegar a ayudar para allá. Y el mensaje es muy claro y muy importante. Cada quien tiene, cuando bendice la Torah en la mañana, él tiene que meditar y pensar que yo hoy voy a estudiar Torah para conectarme con Hashem. Y solo el que lo hace, solo el que estudia Torah y se conecta con Hashem, sabe hacia dónde más o menos ve el mundo y sabe cómo dirigirlo. Y el que no lo haga no está tomando responsabilidad de lo que le corresponde. Está pasándosela bien, pero no está tomando responsabilidad por el mundo. Que quiere tomar verdadera responsabilidad y ayudar y manejar al mundo para que llegue a donde tiene que llegar, es el que estudia, se conecta con Hashem que dio la Torah, y de ahí aprende y se conecta y maneja el mundo como se debe. Shabbat Shalom.